día a todos y todas. Yo soy Lía, de Italia. He sido voluntaria por el SVI desde el 2009 hasta el 2012. Bueno, yo conocí a David Hernández de una manera un poco diferente porque por mí fue siempre el profesor. O sea que eran los últimos años de vida de David, él se quedaba en la casa y era nuestro profesor de los voluntarios y la voluntaria italiana de castellano. Pero de hecho, eso en teoría, porque de hecho las clases siempre eran clases diferentes, no de puro castellano, sino de historia, de antropología, de política, de tradiciones indígenas. Entonces yo creo que el desafío por este grupo y por todos nosotros y nosotras es ser siempre como ha sido David. O sea, ser capaz de ir arriba de lo que es el puro contexto y conectar los pensamientos distintos de los varios ámbitos. Y conectarlo siempre a lo que es la realidad y las tradiciones de un pueblo y de una comunidad. Yo soy Federica y también he trabajado en Venezuela en los años de 2000 a 2003 y en aquel entonces hemos tenido muchas oportunidades de conversar con David Hernández. Lo que para mí, lo que a mí me ha quedado mucho, ¿no?, de su manera de analizar la realidad era esa forma de conectar lo que es el nivel local con el nivel nacional, internacional, de la América del Sur y mundial. Que es algo que para nosotros en Europa no es una forma que tenemos, ¿no?, de analizar la realidad y realmente eso ha sido muy interesante. Lo que para mí queda mucho, ¿no?, del aporte de David, esa forma de analizar a distintos niveles. Y otra cosa la política muy conectada con lo cultural y con las tradiciones locales. A mí cuando él siempre hablaba de sociedad clánica, de esa cosa que para nosotros era algo muy difícil de entender, pero bien interesante cuando al final lo entendemos. Bien interesante porque uno no habla aunque eran los años de grandes transformaciones en Venezuela, ¿no?, de 2000 a 2013, grandes transformaciones políticas. Él no iba solo por el discurso político, sino por el discurso cultural que está abajo del nivel político y está algo muy dentro de la persona, ¿no?, de su identidad. Y eso es fundamental para si pensamos en una transformación, es fundamental empezar por ese nivel muy adentro de la gente, y eso creo que es el desafío que puede tener esa corriente que va a trabajar ahora en Venezuela. No quedarse en el nivel teórico del discurso político, sino conectar eso con la realidad más profunda de la sociedad. Gracias. Hasta siempre, David. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Un saludo para todos. Yo soy Orlando Machado de la Hockey Internacional. Espero que todas se encuentren bien y todos también en donde estén. Pues me han pedido enviar un saludo en nombre de la Hockey Internacional, recordando un poco al compañero David Hernández, quien estuvo también haciendo cosas para transformar y cambiar la realidad en el mundo que hoy en la Hockey Internacional y en otros movimientos a nivel internacional ha dejado como una referencia histórica cuando estuvo en su época como militante en la hockey.
Pues una cosa creo que bastante importante que ha sido el aporte de David para, digamos, para la lucha o para la organización del movimiento popular y del movimiento obrero, ha sido la visión internacional que algún momento planteó o compartió con muchos de los que nosotros lo hemos conocido, fundamentalmente en dar a entender de una manera simple, sin mucha complejidad, del sistema que hoy aún sigue dominando y oprimiendo el mundo, que hoy sigue dominando y oprimiendo a los más excluidos, a los explotados, en este caso que son los trabajadores y trabajadoras que venimos de los sectores populares. Yo creo que ese fue uno de los tantos aportes que David Hernández en este caso dio en su momento de militancia. El segundo aspecto, como un aporte que dio para la sociedad, fue la visión, la importancia de tener una visión estratégica y política a partir desde las bases, de los grupos, desde las diferentes organizaciones populares, sindicales, de los trabajadores, de las trabajadoras. Eso fue un segundo aporte. Quizás como uno de los legados que David creo que nos ha dejado es la persistencia en ser parte de una clase, y esta clase es la clase trabajadora. Este es un legado que nosotros tenemos que continuar, y en este caso creo que pensando en la perspectiva de continuar con este legado a través de la corriente clasista David Hernández, pienso que los principales desafíos para la corriente clasista David Hernández está vinculado en, primero, la formación. Esta formación tiene que partir desde las bases. Esta formación tiene que estar vinculada en comprender e identificar la situación y la realidad que viven los trabajadores, las trabajadoras en los diferentes sectores populares. Y el segundo desafío que creo que la corriente clasista David Hernández en Venezuela debe de plantearse, tiene que estar vinculado con la articulación y el trabajo con otros. No se puede hacer la lucha, no se puede avanzar en una perspectiva clasista revolucionaria sin no tener la mirada de que lo que nosotros vayamos construyendo, lo que nosotros vayamos a hacer, tiene que ser junto con otros, porque solo no lo vamos a lograr. El construir cosas en conjunto, hacer el trabajo en red, creo que ese es el principal desafío de la corriente clasista revolucionaria David Hernández en Venezuela, y a partir de esa experiencia puede hacer su contribución en el mundo. Y muchos saludos, muchos abrazos y mucha fuerza en esta nueva tarea de impulsar el legado del camarada David Hernández. Abrazos, compañeros y compañeras. Muy bien. Bien, me pidieron para hacer un pequeño testimonio sobre mi contacto, mi vivencia con este gran compañero de lucha, David Hernández, con quien yo tuve el placer de tener muchos espacios de discusión, de amistad y de aumentar mi propio conocimiento, porque David era antes que todo un formador de primera línea, vamos a decir así. Yo tuve contacto con David a través de la JOC Internacional. Yo fui un coordinador de la JOC en América, la JOC Juventud Obrera Cristiana, que tiene su sede en Quito, y yo estuve uno de los responsables por la JOC en Venezuela, de acompañar el movimiento de Venezuela.
Y de allí que yo tuve el placer de encontrar a David varias veces y tener estas oportunidades de hacer un análisis político de la situación en Venezuela, pero también en América Latina. Y David, claro, que fue un militante también de la hockey en los años 70, 60, 70, o algo como, y que contribuyó muchísimo para el desarrollo de la hockey en aquella época a través de la construcción de la Declaración de Principios del Movimiento, que son documentos importantísimos para la vida de la hockey. También fue una militante social de muchísima importancia para Venezuela y para el mundo, podemos decir, porque su contribución va mucho allá que la propia contribución interna en el país. Entonces, David para mí fue un ejemplo, tanto él como su esposa fueron grandes ejemplos de acción militante, de sabiduría y de capacidad de articulación. David, me acuerdo muy bien de todas las discusiones que tuvimos y varios escritos que David hizo sobre su concepción de mundo y la concepción de una sociedad, de construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, más de oportunidad para todos. Este es un legado único que David nos dejó y creo que muchos de que hasta hoy estamos por aquí tenemos en cuenta en nuestras discusiones. Para mí, para más allá de las referencias que David nos dejó como militante, también como una personalidad pública, claro, porque David él tenía una acción que iba incluso más allá de que el propio movimiento, los movimientos que participó, solo mirar los cargos públicos que asumió, y entonces él nos dejó un ejemplo de lucha muy, muy fuerte y de compromiso social muy fuerte. Entonces, yo pienso que, pero más allá que estas posibilidades que él tuvo de asumir puestos y de ser un militante de alto nivel, una de las cosas que me parece la más central que él nos dejó realmente fue los líderes que él formó. Sinceramente, los líderes que estuvieron con David, que trabajaron con David, que yo conozco, son de una calidad inmensa. Y esto es una contribución inmensa para una sociedad que tiene dificultad de multiplicar o criar líderes a veces. Una sociedad que para la creación de los líderes pasa por los propios líderes. Son líderes que forman otros y que asumen un liderazgo positivo en la sociedad de transformación y de construcción social. Yo creo que el legado que él nos dejó principalmente es el de motivar y continuar a la acción. Y yo pienso que una organización con su pensamiento tiene que llevar esto como la iniciativa mayor. Es también central en el pensamiento de David la cuestión del trabajo, también la cuestión de los jóvenes, la cuestión de la igualdad y la cuestión de la plaza de todos dentro del común, entonces del bien común, y la capacidad, creer que cada uno tiene una capacidad y una posibilidad de aportar a la sociedad según
segundo sus capacidades. Entonces, creo que estos son los legados de David y cosas que nosotros como militantes, luchadores sociales, tenemos que seguir hoy y siempre. Recordar a David Hernández es hacer alusión a un ser humano particular, a un hijo de la clase obrera, de esos estudiosos que no claudican, de esos que tienen cabeza propia. El David Hernández que conocí era polémico, le gustaba el debate y confrontar las ideas, especialmente las reformistas. Siempre repetía de una manera jocosa que el que no estaba ni a la derecha ni a la izquierda cogía golpe de los dos lados, a propósito de la necesidad de fijar posición y de defender principios. Cuando decimos que David fue un hijo excepcional de la clase obrera es porque escribía con la misma profundidad de sus análisis, seguía los acontecimientos, sus raíces, la historia, y hacía permanentemente ejercicio de lo que podía ocurrir en caso de no acumular fuerza, los peligros, los desafíos. Era de un pensamiento y visión universal, mundial. Él sabía más que nadie que con claridad que el enemigo se combatía mundialmente, que se encontraba en muchos lugares y había que salirle al paso, no de forma particular. Sus relaciones con amigos del mundo ilustraban eso y le permitían enriquecer su visión de las luchas en desarrollo y los nuevos escenarios y enemigos a vencer. Conocí a un David Hernández que llamaba en el momento menos esperado para conversar, para preguntarte lo que pensaba, tu opinión de tal o cual situación, porque estaba permanentemente evaluando las informaciones en el tablero político. Un David Hernández cargado de historia, de luchas que conoció, vivió o recopiló. Lo recuerdo siempre con un grupo de gente terco, empecinado, siempre un proyecto leal, consecuente. La clase obrera sembró en David un hijo sencillo, humilde, inteligente, rebelde, irreductible y también generoso. Siempre nos echó una mano, siempre que podía y cuando estaba a su alcance. La solidaridad era mostrada por él, la solidaridad de un amigo, la solidaridad de clase se hacía presente. Una anécdota de las que recuerdo con él, estuvimos juntos en Brasil y en un momento de descanso fuimos a la playa y aunque la gente del lugar no se metía en el agua, nosotros nos atrevimos y fuimos sacudidos por unas terribles olas que nos echaron violentamente a la orilla. Ya en la arena, jamaqueado y vapuleado por las olas, David decía: no es bueno penetrar al enemigo sin conocerlo. Ese era David. David Hernández es un ejemplo que nos invita y nos desafía con su caminar. Hay que estudiar permanentemente, ser leales a la clase obrera, internacionalista y siempre solidarios. Bueno, aprovecho de opinar un poco sobre esta corriente sobre David Hernández. Bueno, lo conocí por el año 77-9. Yo había llegado hace poco a Guayana, él también llegó un poquito después con su familia. En ese tiempo yo caigo en la cuenta que muchas de las personas que vinieron aquí a Ciudad Guayana
Entre eso yo me cuento, era una cuestión económica, una búsqueda de conseguir un trabajo serio, pero también me doy cuenta que el trabajo no es solamente el remunerado, sino que conocí algo de otras personas, y aparte de David y a su familia, que venían a instalarse aquí a Guayana para hacer un aporte en la vida de los obreros. No venía solamente para conseguir un trabajo, sino que viene dispuesto a dar su aporte para el cambio de la sociedad, lo que muchas personas coincidimos después. Digo, yo cambio conociendo un poco a Bello y otros que llegaron también para hacer un aporte que pudiera ser significativo en el cambio de la sociedad. Entonces, él entra a Sidor, yo lo conozco cuando está haciendo su curso de INSE, después volvemos a contactarnos, él está trabajando con los Siderúrgicos Unidos, coincidimos nuevamente en la formación o la conformación del Centro de Formación Guayana, junto con muchas de esas personas que vinieron para dar su aporte en transformar la realidad. Yo creo que el desafío que nos deja David es que esto se va dando con pequeños avances, sobre todo en la conciencia de los más humildes y que vayan creciendo. Me impactó mucho el trabajo que hizo él con los buscadores de chatarra de aluminio. Él hizo incluso un libro sobre eso con la ayuda de su hija y de algunos compañeros de acá. Me llamó mucho la atención el desafío que él asumió sobre la defensa de la salud de los trabajadores en la lucha contra el apirolio de los aparatos en electricidad de Sidor. Creo que los que conocimos a David y vivimos con él y compartimos sueños y también trabajo, creo que sería un buen homenaje y parte de asumir el legado que nos deja David como una corriente de seguir en la lucha, inmerso no solamente en las empresas, sino también en el mundo indígena, en el mundo juvenil, en el mundo campesino. Compañeros y compañeras, un saludo combativo desde esta tierra guaraní para todo lo que conforma esta corriente revolucionaria David Hernández Oduber. Para mí es una gran satisfacción poder saludarlos en este día y una iniciativa sinceramente que me llena de orgullo, porque sabemos de lo que representó David para los sectores sociales y populares. Entonces, una de las primeras valoraciones que podemos mencionar de David fue la experiencia organizativa de los sectores trabajadores en sindicatos. Permanentemente apuntaba a la organización de los sindicatos, la organización de los trabajadores en su puesto de trabajo. Otro elemento en ese marco es la lucha por mejores condiciones de vida y de trabajo en los sectores de los trabajadores. Justamente esa conquista ayudaría a avanzar hacia la transformación de la sociedad. Un poco es el elemento que siempre mencionaba y que rescato, ¿verdad?
Asimismo, la confrontación de nuestras ideas. David era un compañero que siempre, que permanentemente apuntaba al debate, a la confrontación. Y justamente decía que esas confrontaciones podría ayudar a descubrir las contradicciones más profundas de este sistema, un sistema capitalista que explota, oprime a los trabajadores. Entonces, respeto a la capacidad personal y colectiva de los compañeros y compañeras en la construcción del socialismo, apuntaba mucho este aspecto, el respeto a la condición y a la capacidad para ir construyendo, ¿verdad? Y por último, justamente de ir generando las condiciones necesarias para la construcción del socialismo. O sea, todas estas organizaciones que va acompañada permanentemente de una acción colectiva, ayude a ir generando esas condiciones en la construcción del socialismo, ¿verdad? Por el otro lado, diríamos, los desafíos que nos ha dejado David justamente es la lucha de los trabajadores por mejores condiciones de vida, que sería principalmente las condiciones objetivas para caminar hacia la construcción del socialismo. O sea, si no logramos reivindicar y avanzar en mejorar condiciones de vida y de trabajo, pues justamente difícilmente podíamos avanzar, decía. Entonces es sumamente relevante el aspecto reivindicativo que planteaba el compañero. Por el otro, la organización de los sectores sociales y populares como herramienta de lucha, justamente para caminar hacia la lucha política. Hay que tener en cuenta que estamos en desventaja porque no tenemos los recursos necesarios para avanzar en una lucha política. Por lo tanto, la herramienta organizativa es justamente prioritaria para poder avanzar hacia ello. Y por último, también siempre permanentemente remarcaba la construcción de una lectura propia de la realidad de los sectores sociales y populares. Eso significa que se debería potenciar, diríamos, el aspecto metodológico que ayude a una construcción sistemática de la realidad. Y él permanentemente apuntalaba el aspecto metodológico en la construcción del análisis y tenía una activa participación. Entonces, eso es sumamente clave desde el nivel de conciencia de los sectores sociales y populares. Y por último, mencionando, diríamos, sobre el desafío de esta corriente, podríamos mencionar que en pleno siglo XXI sigue tan vigente como antes la lucha de clases y justamente la lucha por la emancipación de los sectores históricamente marginados. Es muy importante también orientar la lucha en seguir cuestionando a este modelo de sociedad actual en que vivimos, una sociedad capitalista, globalizada, etc. Y que justamente es ineludible no solo la confrontación del modelo hegemónico actual, sino construir un proyecto, un programa político que sea democrático, popular y socialista. Y por último, resignificar el papel de las organizaciones sociales en la lucha política, de manera justamente ir generando las condiciones para la transformación de la realidad. Es sumamente clave poder avanzar en el fortalecimiento de las organizaciones sociales y populares. Justamente esa es la herramienta que nos va a ayudar a generar condiciones para la transformación. Muchísimas gracias, mucha fuerza y un abrazo fraterno desde esta tierra guaraní. Bien, la Corriente Revolucionaria David Hernández Oduber es una iniciativa impulsada por militantes provenientes de diferentes experiencias del movimiento social en el país, del movimiento de los trabajadores, del movimiento comunitario, del movimiento comunal,
de más reciente creación en nuestro país, del movimiento campesino, e inclusive trabajadores de la administración pública que desde responsabilidades funcionariales de base y de dirección a nivel medio han pretendido contribuir en la construcción de políticas públicas que privilegien los intereses de la gran mayoría de nuestro pueblo trabajador, o sea, de las grandes mayorías del país. Nos encontramos en el marco de la corriente revolucionaria de David Hernández Oduber porque compartimos un conjunto de criterios y valores comunes que hemos venido construyendo a partir de nuestra propia historia militante que data de antes incluso de la experiencia de la Revolución Bolivariana. Estas experiencias de las que venimos valoran muchísimo la militancia de base, la construcción concreta desde el pueblo, con y entre el pueblo trabajador, codo con codo, construyendo las experiencias, las luchas, los procesos en los diferentes escenarios donde se desarrolla la vida del pueblo trabajador y donde se desarrollan sus militancias y sus búsquedas. La Revolución Bolivariana vino a representar una experiencia extraordinaria de contribución en la transformación de la sociedad en la perspectiva que siempre anhelamos, que era una sociedad sin explotadores ni explotados, una sociedad donde se fuesen reduciendo y eliminando las formas de opresión, de explotación, de exclusión y de marginamiento y segregación típicas de las sociedades latinoamericanas capitalistas en las que vivimos. Y en este sentido la Revolución Bolivariana nos brindó esa oportunidad. Y desde nuestras capacidades, desde nuestras experiencias, desde nuestras búsquedas, aportamos en la construcción de este proceso a lo largo de estos últimos 20 años. Sin embargo, vemos necesario en este momento agruparnos en la corriente de David Hernández Oduber, porque además consideramos que los procesos de transformación tienen que tener implícito una característica formativa. Y esto es fundamental para que el sujeto de la transformación, de que es ese pueblo trabajador del que somos parte, pueda ir asumiendo cada vez más conscientemente roles protagónicos de poder, de conducción, de construcción del proceso de transformación al que siempre hemos aspirado. El problema es que en los últimos años, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, el proceso de transformaciones que venía desarrollándose en el país, que había logrado importantes niveles de dignificación, de justicia social, de reivindicación, inclusive de la nacionalidad y de la autoestima colectiva de los venezolanos, ha venido sufriendo no solamente un estancamiento, sino un preocupante proceso de retroceso en las conquistas alcanzadas, conquistas que tienen que ver con las mejoras en las condiciones de vida, que tienen que ver con la dignificación personal y colectiva de ese sujeto llamado a ser el protagonista de la revolución y que hoy en día percibimos que ya no es el sujeto prioritario, no es el sujeto estelar del proceso que se está desarrollando en el país, sino que nuevamente comienzan a posicionarse con mucha más fuerza sectores que siempre estuvieron en el poder y además nuevos sectores que han emergido producto del ejercicio del poder en los últimos 20 años y que se han ido transformando en una cúpula dirigente cada vez más parecida a una degeneración oligárquico-burguesa en la dirección del gobierno, que pretende emerger como una nueva burguesía denominada burguesía revolucionaria. En este sentido, agruparnos en la corriente de David Hernández Oduber nos permite también mantener niveles de autonomía de clase frente a la situación política que vivimos. Autonomía no solamente con las clases dominantes, sino también con el partido de gobierno, con los partidos políticos en general, pero desde los intereses del sujeto y del que formamos parte y sin pretender tampoco, digamos, aislarnos de las experiencias políticas revolucionarias clasistas que todavía subsisten en el marco del proceso que vivimos en el país y que están ahorita en una situación de franca resistencia contra el curso regresivo que han tomado las transformaciones en el país en los últimos años. ¿Por qué nos congregamos alrededor del nombre de David Hernández Oduber? Porque David Hernández Oduber representa para nosotros el testimonio de un militante que desde sus primeros años de militancia, desde sus primeras búsquedas en el seminario, desde sus primeros pasos en el movimiento obrero metalúrgico larense, desde su militancia en la Juventud Obrera Católica Venezolana, en la Juventud Obrera Cristiana Internacional, en la cual formó parte de una generación que marcó la historia de la JOC como movimiento clasista de formación de jóvenes trabajadores que contribuía a la transformación de la sociedad en una perspectiva de eliminar
la situación de explotadores y explotados, de reducir los niveles de exclusión, de opresión, de buscar una sociedad más justa, donde pudiera dignificarse a nivel personal y colectivo los intereses de cada uno de los trabajadores y trabajadoras del mundo. Esa generación que tuvo esa contribución fundamental de la que David formó parte, para nosotros es un referente. Y posteriormente David Hernández, al regresar a Venezuela, asumió primero su formación profesional desde el INSE para luego insertarse en el movimiento siderúrgico guayanés y enfrentar la dictadura sindical en Sidor durante los años 80 junto con otras fuerzas progresistas y revolucionarias que desde el movimiento sindical enfrentaron ese periodo oscuro de la historia del movimiento sindical del país y que luego de derrotada esa dictadura sindical contribuyó a la construcción de un movimiento clasista dentro del mundo siderúrgico denominado Siderúrgicos Unidos. Posteriormente, David Hernández siguió contribuyendo con la juventud trabajadora desde la Asesoría Nacional de la JOC y a su vez aportando, acompañando, contribuyendo a articular, intercambiando experiencias con organizaciones de trabajadores, con organizaciones comunitarias que existían en el país, las que sobrevivían en el marco neoliberal de los años 90. Así es como a todos nos agarra la revolución bolivariana y David se incorporó allí apoyando, contribuyendo desde responsabilidades de gobierno, acompañando a algunos ministros, a algunos funcionarios de alto nivel del Estado que consideraban que era necesario priorizar en las políticas públicas los intereses de las grandes mayorías. David hizo parte de esas búsquedas hasta el último día de su vida y además de eso, en esa última etapa de su vida, él, digamos, estuvo indagando sobre lo que significa ser pueblo trabajador en un contexto como el nuestro, ¿no? Un contexto latinoamericano, caribeño, en un país petrolero rentista, muy dependiente de la renta petrolera para su funcionamiento económico, pero además en un país donde la característica fundamental de sociedad matricentrada, de sociedad con un fuerte componente de disgregación social agudizado por el contexto neoliberal, exigía transformaciones profundas, no solo desde el punto de vista económico y social, sino desde el punto de vista cultural, en el sentido más amplio de la palabra. Esa realidad, la revolución tenía que asumirla, y esa es una deuda que está pendiente. Y aunque David hoy no está físicamente entre nosotros, su legado queremos que perviva a través no de cada uno de nosotros nada más de forma individual, sino de forma orgánica a través de la corriente David Hernández Oduber. En este primer momento somos militantes que estamos ubicados en diferentes ciudades del país, en Caracas, en Ciudad Guayana, en Barquisimeto, en el Zulia, y desde diferentes experiencias de militancia comunitaria, de militancia en el movimiento de los trabajadores, de búsquedas dentro de lo que es la producción alternativa en el país, pero también queremos que la corriente sea expresión de otras formas de organización y de lucha y de otras búsquedas del pueblo trabajador en el marco de la situación que estamos viviendo. Eso es lo que en esta primera etapa nos planteamos, el núcleo inicial de la corriente, que por supuesto aspira a ampliarse en el futuro. Es una experiencia en construcción, valga decirlo, y es una experiencia formativa que parte del nivel real de militancia y de formación de los compañeros que participemos de esta experiencia. Ya ves cómo es de complejo recoger este vainero, ya ves cómo es de complejo recoger este vainero, no vayamos a dudar, esto lo resolveremos, aquí hay que acelerar la revolución que queremos.